A continuación, daré la bienvenida a nuestros invitados del panel Méxicos Posibles, México Responsable. Les pido por favor recibir con un fuerte aplauso a Verónica Vaz, líder de opinión y consultora independiente. Igualmente, invitamos a Rosana Fuentes, directora fundadora de México Media Lab S21, a Elizabeth Pinnington, principal de Reos Partners, y a Luis René Martínez Suberville, coordinador del Laboratorio de Educación en Méxicos Posibles. Damos la palabra a Rosana Fuentes. Buenos días. Antes que nada, gracias al staff, sobre todo al staff, porque hace posible que estemos aquí hoy. Gracias. Estaba diciendo lo importante que es una maestra de ceremonias en un evento como el que llevamos para mantenernos a tiempo, que espero hacer, y también para darnos la posibilidad de que nos expresemos. Aquí no hay preguntas en micrófono abierto, pero el equipo me ha compartido que hay en sus mesas manera de manifestarse y yo espero poder, a través de agregar las preguntas en tópicos, dar voz a ustedes y desde luego nos quedaremos un momentito después para quien se quiera acercar a cualquiera de nosotros que pueda tener una conversación. Aquí está un grupo de mexicanos y mexicanas que no estamos representando, no somos los representantes de Méxicos Posibles, porque nosotros no tenemos voceros, todos somos un grupo de buena voluntad que trabaja con una idea muy clara, que está en el nombre mismo del grupo que nos congrega a 90 mexicanos y mexicanas, más de 90, que es que hay posibles escenarios, algunos más más posibles que otros, pero en todo caso la metodología la va a explicar Elizabeth, que es de nacionalidad canadiense y que llega a nosotros a través de su compañía que se llama Reos Partner. Ella les explicará el nombre, porque en español no suena bonito la palabra. El tema es que nosotros, un grupo de amigos, en 2014 detectamos que hay una creciente tensión. Les recuerdo que a finales del 2014 estábamos entre Ayotzinapa y la Casa Blanca y decimos que queremos ayudar y comprometidamente buscar ayuda, ayudar nosotros y buscar ayuda, usando una metodología que se había aplicado en otros países. Veo caras conocidas y con algunos de ustedes me he tomado algún tequila y cuando nos tomamos el segundo decimos, como México no hay dos, ¿no es cierto? Pero hay 192 países, Mónica. La verdad es que en política comparada habíamos conocido del trabajo de Adam Cajen, el librito que están viendo aquí, que tiene un nombre muy sugestivo, lo vamos a platicar más adelante. Adam Cajen había trabajado en Sudáfrica, había trabajado en Colombia, había trabajado en Guatemala, había trabajado para la OEA y había venido a México, lo habíamos traído a México en el 2006, cuando estaba yo muy activa en el ITAM, y nos había dicho no hay condiciones para hacer una teoría de escenarios en México. En el 2014 hicimos el esfuerzo de volverlo a traer, este grupo, entre ellos Julio Madrazo, Luis de la Calle, Javier Mancera y varios más, y nos dijo ahora sí. Y quiero decirles que para nosotros ha sido un viaje muy, muy intenso. A muchos de nosotros nos ha cambiado el pertenecer a Méxicos Posibles y sobre todo a tratar de aplicar la metodología de colaborar con el enemigo. Así se llama el libro y quiere decir que tienes que hablar con quien no te cae bien, con quien no estás de acuerdo y posiblemente en quien no confías.
y hay una metodología para hacer eso. No es nada más una voluntad y un buen corazón lo que te lleva a eso. De eso quiero que les platique Elizabeth, porque los escenarios que vamos a ver en un momento, vamos a hablar de eso, no están basados en nada más en la idea de unos, sino la idea de muchos. Ahí sí nos incluye a todos. Luis René, Verónica y yo estuvimos en la primera generación, ya hay algunas generaciones y estamos haciendo laboratorios. Vamos a platicarles de todo esto durante la siguiente hora y sobre todo escuchar sus inquietudes por escrito, que esa es la forma en la que se me ha indicado, pero estamos a sus órdenes después para seguir hablando. Elizabeth, ¿por qué no nos platicas un poco sobre a qué te dedicas y qué es esto de los escenarios? Muchas gracias, Rosana. Muy buenas tardes. En Rios Partners lo que hacemos es trabajar con líderes que quieren enfrentar a situaciones complejas, sean educación, equidad, salud, democracia, paz, en donde sea en el mundo. Tenemos oficinas en Johannesburgo, en Ginebra, en Cambridge, Massachusetts, en Montreal, en Canadá, en Sao Paulo, en Brasil y en Melbourne, en Australia. Entonces, somos un equipo global, internacional, y la palabra Rios, que nos suena muy bien en Latinoamérica, en español, viene de una palabra griega que sea letra R-H-E-O-S y quiere decir fluir. Entonces, nuestra metodología pretende apoyar a líderes, como dice Rosana, en algunos casos que se consideran enemigos, a tener una experiencia en donde puedan fluir juntos para enfrentar a lo que sea la problemática que hayan identificado. Entonces, creo que a continuación van a ver el video de los 4 escenarios, que son el producto del trabajo de 2 generaciones de estos 90 líderes de Méxicos Posibles que Rosana les acaba de hablar. Y antes de ver el video, quiero destacar cuál es la diferencia entre un escenario y un plan estratégico o una visión. Los escenarios vienen de ejercicios militares y también del sector privado. Nuestra escuela viene de Royal Dutch Shell, también informado por trabajo de Otto Scharmer y otros en MIT. Y lo que es un escenario es una narrativa sobre futuros que vean los diversos actores participando en el proceso, que sean factibles, relevantes a la situación actual y desafiantes, como para hacer una llamativa a ciertas acciones que unos pueden tomar. Lo que no son pronósticos ni planes. Entonces, en nuestra experiencia, como dijo Rosana, en Colombia, en Guatemala, en Sudáfrica, en los Estados Unidos y varios otros países, lo que permite el ejercicio de escenarios es que un grupo plural pueda ser productivo juntos y los individuales mantener diferentes perspectivas a lo largo del proceso. Entonces, no sé si mis colegas quieren agregar algo más sobre escenarios. Si quieres, vamos a los escenarios para que los vean y luego les damos la voz a los demás. ¿Nos ponen los escenarios, por favor? ¿Cómo será México en 2030? ¿Podemos construir un país deseable para la mayoría? México lleva décadas inmerso en un lento proceso de fortalecimiento institucional. Algunos de los grandes retos aún por resolver son el incremento de la violencia, la ausencia de un sistema judicial más eficaz, la corrupción en distintos niveles de gobierno y un crecimiento económico mediocre. Méxicos Posibles nace a finales del 2014, cuando empezamos a buscar un mecanismo innovador que contribuyera a acelerar el fortalecimiento institucional. Se decidió trabajar con la metodología de Adam Kahane y Rios Partners, quienes en 2015 generaron un diagnóstico basado en 180 entrevistas. De ese diagnóstico salió que México enfrenta una grave crisis en materia de ilegalidad, inequidad e inseguridad, las llamadas 3 I's. La desconfianza entre distintos grupos es muy profunda. ¿Qué pasó? Diálogo y construcción. Ante este grave
diagnóstico avanzamos en la creación de un espacio incluyente para que los distintos interactuáramos y aprendiéramos los unos de los otros. Más de 80 líderes acordaron juntos narrativas de lo que podría pasar con México rumbo al 2030. Unos toman el México agandallado, algunos ponen el México pasmado, todos ponen el México responsable, todos pierden el México fallido. Nuestros objetivos son construir lazos de confianza y un espacio de trabajo plural en beneficio de México, buscar soluciones para construir un México deseable para la mayoría, proponer alternativas ante la ilegalidad, inequidad e inseguridad, compartir los escenarios como narrativas que sirvan para imaginar los Méxicos posibles en 2030, de tal suerte que como sociedad optemos por el deseable y actuemos para evitar los otros escenarios posibles. El futuro de México no está escrito, somos corresponsables de construirlo, no hay tiempo que perder. Muchas gracias. Tienen un folletito donde están desarrollados los escenarios, pero vamos a escuchar de la voz de Verónica Vaz y de Luis René en este momento sus ideas respecto a lo que está plasmado en ese folleto y cómo les ha transformado la vida a ellos, pero también cómo han visto que la metodología funciona en espacios de polarización, porque lo que vieron es el trabajo terminado, pero no empezamos pudiendo hablar entre nosotros. Vero, cuéntanos. Bueno, antes que nada, platicarles un poco lo que fue para mí la experiencia de Méxicos Posibles. Yo llevaba 20 años haciendo recomendaciones de política pública y cuando llegué a Méxicos Posibles a hacer el trabajo de los escenarios, dije, pues yo no tengo a ningún amigo en la iglesia, no tengo a ningún amigo en las Fuerzas Armadas, no tengo a ningún amigo que sea líder de una comunidad indígena, y llevo 20 años pensando y diciendo lo que creo que estas personas deben de hacer. Entonces, fue ahí una crisis que tuve yo y que creo que tuvimos varios de las personas del grupo de replantearnos la forma de pensar, ¿no? Y hoy en retrospecto veo cómo hay muchos temas donde se pueden implementar soluciones unilaterales, pero también cómo la complejidad del país hace que la mayoría de los problemas importantes del país no se van a resolver así. Se van a resolver con soluciones mucho más complejas y procesos donde podamos escuchar a todas las partes. Y entonces, cuando empezamos con este trabajo de cómo nos imaginamos México hacia el 2030 con un grupo tan plural, pues se pueden imaginar, ¿no? Digo, gracias a que estábamos llevados por una metodología, sobrevivió el experimento, porque la verdad es que pensar en el 2030, aunque es muy noble y es un gran medio para poder sentarte con personas diferentes, pues la verdad es que si no tienes temas como por ejemplo la democracia del tiempo, si no tienes ciertas metodologías de aprender a escuchar al otro y para aprender a dialogar con el otro, la verdad es que no hubiera sido posible. Y entonces, cuando se ven los escenarios a los que llegamos, pues alguien puede decir, bueno, pues a lo mejor es muy obvio o a lo mejor les falta un mejor diagnóstico, pero el valor de esto está en que son escenarios que pensamos un grupo de personas donde había desde la líder de las trabajadoras del hogar hasta las Fuerzas Armadas, defensores de derechos humanos, sociedad civil, personas de todos los partidos, personas de los 3 niveles de gobierno, de todo el país y con una conformación sociodemográfica muy plural. Luis René, Vero no tenía amigos, pero ciertamente no vamos a entrar en detalles, pero tú tenías algunos enemigos ahí cuando te sentaste, ¿no? Y tuviste que colaborar con esos enemigos y pensar no nada más en esperar tu turno para hablar, a eso me refiero con la metodología, después nos va a hablar más Elizabeth de cómo contienen las tensiones, porque tendemos a pontificar, ¿no es cierto? Y algunos se irritan mucho, sobre todo los más jóvenes entre nosotros, que te tocaba hacer caminatas para tratar de escuchar al otro, ¿no?
Sí, yo había pasado una buena parte de mi vida profesional en el sector público. Había estado además 8 años haciendo temas de comunicación y temas de vinculación de una empresa mexicana. Me había tocado acompañar el proceso de expansión de esa empresa mexicana. Y cuando regresé al gobierno, regresé convencido de que había un momento transformador en el país y que era muy importante que esas reformas que se habían esperado durante muchos años, que se habían tratado de construir durante muchos años, pudieran dar resultados. Y el gran descubrimiento fue que en el gobierno de la República en ese momento, pero también en otros espacios de la vida nacional, nosotros pasamos una buena parte de tiempo tratando de encontrar a personas que tengan pensamientos similares, ideas, formaciones, experiencias. Una buena parte de nuestra vida pasa por tratar de buscar personas afines, personas que piensan como nosotros y que por lo tanto este esfuerzo del Pacto por México y algunos otros ejercicios estaban limitados porque estaban básicamente dirigidos a aquellos que pensaban o que estaban tratando de lograr lo mismo que nosotros a través de planes o en este caso de agendas legislativas comunes. No solo, el Grupo de Méxicos Posibles no solo había personas diferentes, un valor que había que subrayar, sino que tenían posiciones públicas o publicadas totalmente contradictorias. Y eso que amenazaba con ser un factor de enorme retraso, fue con el tiempo, con la metodología, convertido en una gran posibilidad de transformación a partir de la diversidad. Y ese es quizá el descubrimiento más importante que yo compartiría en este momento, fue esta idea de entender que el ejercicio de la transformación no podía hacerse con una agenda única, solamente empujada por personas que pensaban igual que nosotros, sino que tenía que incluir y particularmente dar un lugar y una voz privilegiada a aquellas personas que tenían posiciones diferentes y que con el tiempo, con la voluntad, con la capacidad, con la paciencia, con las ganas de aprender del otro, sin duda podíamos empezar a construir un andamiaje diferente para cambiar a México. En este sentido, quiero a los tres preguntarles, porque estamos oyendo cada vez más la adjetivación del otro, ¿no? Hay dos palabras que aparecen de manera recurrente en nuestros aparatos digitales, que es donde está la mayor parte de la atención de ustedes ahorita. Estoy segura que en sus WhatsApp están apareciendo dos palabras, fifís y chairo, ¿no? ¿Cuántos de aquí son chairos? Creo que estamos en una autoselección natural por el lugar donde están. ¿Cuántos de aquí son fifís? Tampoco, ¿verdad? Bueno, el tema es que estamos en un momento en donde nosotros fuimos guiados para salir del principio identitario. Yo sí levanto la mano y digo, si afuera me caracterizan, simplemente porque entre a un lugar y hable, o a veces hasta callada, simplemente si alguien sabe de dónde vengo y quién soy, la caracterización me acompañaría. Y muchas veces la descalificación, ¿no? Entonces estaban hablando de la diversidad del grupo, estabas hablando de que 20 años tú hiciste recomendaciones de política pública para chairos y para fifís, sin a veces dialogar ni con los chairos ni con los fifís, a lo mejor con unos más que con otros. Pero el tema de fondo es cómo puede cada quien mantener su identidad, pero lograr un diálogo. Y me parece que eso puede ser útil para todos nosotros hoy, dada la coyuntura política. Pero también quisiera, Elizabeth, pedirte que nos hagas la relación de cómo han vivido otros procesos muy dolorosos para sus países, en los que se puede salir de la caricatura y de la categorización
y entender que puedes dialogar sin perder identidad. Listo, muchas gracias. Más allá de los escenarios y otras metodologías que manejamos, al fondo la metodología es lo que está descrito aquí en este libro de Adam Kahane, que se llama En colaboración con el enemigo. Y a las prácticas se llaman la colaboración elástica. Entonces, sea en Colombia, en donde estamos trabajando activamente en un laboratorio para la paz y cómo podemos construir futuros económicos estables a la luz del Acuerdo de la Paz. Estamos trabajando activamente en un proyecto de transformación eléctrica en los Estados Unidos, en violencia contra mujeres en Sudáfrica, en un laboratorio para la paz, visiones posibles para Siria, que está llevándose a cabo en Ginebra. Y son 3 cosas específicas que forman parte de la práctica de la colaboración elástica. Primero, dialogar. Y eso significa, en vez de debatir o descargar, es decir, esperar que la otra persona pare de hablar para que yo pueda continuar a explicar porque mi visión o mi opinión es la que él o ella debería comprar, sino cambiar mi forma de escuchar. Entonces, es una cosa que los participantes de cada proceso que nosotros facilitamos, cuando empiezan los diferentes actores realmente a escuchar al otro, no para estar de acuerdo, pero sino de entender de dónde viene esta perspectiva. Y no es decir que van a estar de acuerdo después de la conversación, sino es una práctica activa que uno puede hacer para tratar de, ok, de ahí. Por eso te importa esta forma de ver las cosas. Segundo, que los grupos aprenden, y en cada grupo es distinto, a manejar el bienestar del grupo y la tensión juntos siempre. Entonces, muchas veces cuando estamos trabajando en grupos, hay una tendencia de estar muy incómodos y salir del, como decimos en Canadá, como muy educados. Pero esto impide que vayamos avanzando hablando sobre temas de fondo. Entonces, los grupos tienen que buscar juntos cómo van a poner las cosas sobre la mesa y decir las cosas con nombre y apellido, y también buscar la forma de tener una interacción positiva entre ellos. Entonces, mantener la atención y también la relación entre el equipo siempre. Y tercero, en 100% de los proyectos en donde trabajamos con líderes expertos. Entonces llegan con la experiencia de decir, bueno, si solamente podría yo convencer a los demás quienes están aquí de lo que pienso yo o de mis estudios y mi experiencia, esta situación se abriría espacio, podríamos solucionar eso. Entonces, la invitación siempre, donde sea Colombia, Canadá, los Estados Unidos, Sudáfrica, es que los actores, a pesar de ser líderes con mucho profesionalismo y experticia, que se ven como un actor que está contribuyendo a la situación problemática, y que el poder donde hay más apalancamiento es en buscar cuál es la forma en que tú estás contribuyendo a la situación problemática y cómo puedes tú cambiar desde tu campo y tu institución o tu ser lo que está pasando, en vez de tratar de cambiar al otro. Entonces ahí voy a parar y ver qué quieren agregar mis colegas. Digo, en el tema de la colaboración, como yo lo veo ahora es, si tú tienes un problema complejo, la única forma de resolverlo es teniendo una visión sistémica de qué está pasando con todas las partes. Entonces, lo que hacemos básicamente es convocar a todas las partes y te sientas ahí y realmente dices, a ver, ¿qué está pasando con esta persona? O sea, tú no puedes crear políticas públicas para discapacitados sin preguntarle a estas personas que tienen necesidades específicas qué es lo que necesitan o cómo ellos están viendo esto. No puedes hacer una política de seguridad si no le preguntas a las personas del ejército o de la marina qué es a lo que se están enfrentando todos los días cuando están ahí, ¿no? Entonces, desde esa óptica, lo más importante era que, para mí lo más importante fue que en el momento en el que sales de este diálogo ya no hay etiquetas. Todos son personas que tienen un interés legítimo, y que cuando los empiezas a ver como personas no hay espacio ya para chairos y fifís. Y si en México hacemos más ese ejercicio, vamos a desactivar esta propensión que tenemos a etiquetar, a alejarnos y a juzgar, que realmente no nos va a llevar a poder llevar al país al siguiente nivel. Luis René, a ti te voy a hacer una pregunta en específico, porque a veces nos dicen es que son muy conceptuales.
Esto es un ejercicio pues filosófico, bonito, ¿no? Agárrense de las manos y somos aquí amiguitos todos. Y no es cierto. Hay cosas concretas que se pueden hacer y Luis René fue instrumental, lo digo así. Ahorita vamos a oír otros testimonios y todos trabajamos mucho para algo, pero yo quiero hacer este reconocimiento de que tú fuiste instrumental en una política pública que hoy existe y que se va a implementar, que es el tema de las trabajadoras domésticas. Nadie quiso decir una identificación personal, pero a ver, les voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes vieron Roma? Estamos todos muy orgullosos de haber ganado el Oscar en las categorías que se ganaron. Estamos todos muy orgullosos de haber visto nuestra infancia, que Cuarón nos recordó los coches de los papás, ¿no? Por metros, Ernesto. ¿Ya no haces de esos, o sí? Ya no haces de eso. Bueno, los cochesotes. Y era de los otros, no voy a decir de la de cuál, pero el Galaxy era de los otros. Pero bueno, el tema es, ahí hay una muchacha que se llama Yalitza Aparicio, ¿no? Que hoy es muy famosa. Esa muchacha es representar, el papel que representa es el papel de muchas dado el espacio aquí, de muchas de nuestras nanas. Y así es. Pero el tema de las trabajadoras domésticas no apareció en la actividad pública con Roma. No es Yalitza Aparicio la heroína de esta historia. Se llama Marcelina Bautista. Y tú la acompañaste en un muy claro proceso que abrazamos los otros de lograr que hoy ya está en la ley, que pueden y deben de tener su seguro social. No les voy a hacer la pregunta de quién tiene aquí aseguradas a sus trabajadoras domésticas porque no los quiero poner en… Pero espero que ustedes y sus esposas estén pensando darles seguro social a las señoras que hacen que nuestras vidas sean más fáciles. Y tú acompañaste a Marcelina, platícanos de eso. Sí, creo que, a ver, el tema del reconocimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar es un tema que estaba desde hace mucho tiempo en la agenda pública, que es de esas curiosidades del sistema jurídico mexicano, porque en las conversaciones de todos nosotros con frecuencia nos quejamos de los esquemas de discriminación, pero el tema de los trabajadores del hogar era un tema de discriminación legal. La ley le señala a quienes trabajan en los hogares un marco jurídico diferente. Y pongo solamente dos ejemplos. La jornada máxima de trabajo normalmente es de 8 horas y para poder trabajar más de 8 horas hay una serie de reglas que se tienen, cómo se pagan, en fin. Para las trabajadoras del hogar lo que establece la ley es que el descanso mínimo será de 9 horas. Por lo tanto, se establece la presunción de que puede trabajar 15 horas. Pero además, independientemente de cuánto o de qué forma se le retribuya, la verdad es que no hay ningún espacio institucional para que quien trabaja en el hogar durante 20 años o 30 años pueda también tener la capacidad de cotizar para su retiro, aportar para la vivienda o eventualmente recibir atención médica formal. Y fuimos construyendo durante muchos años pues, esquemas a través de los cuales reconocíamos o simulábamos o presentábamos una declaración frente a la autoridad, haciendo que algunas personas que para todos los efectos prácticos trabajan dentro del hogar, en realidad aparecieran incorporadas al Seguro Social bajo una modalidad diferente. Y construimos esquemas de incorporación voluntaria o eventualmente generamos un mecanismo a través del cual podíamos registrar a las personas. ¿Por qué es relevante? Porque hay 2.4 millones de mujeres que tenían esta triple caracterización de ser mujeres, de ser indígenas y de provenir de regiones pobres y que por lo tanto
tenían un esquema de tratamiento diferente. Lo que busca o lo que buscamos en ese momento fue dejar un poco estos roles establecidos, es decir, que la conversación no fuera solo del IMSS, solo del Senado, solo de la Secretaría de Hacienda o solo de los organismos empresariales, y empezamos a encontrar vías por las cuales pudiéramos reconocer y construir un esquema paulatino, un poco en el marco de un acuerdo internacional que no había sido suscrito por México, para que eventualmente pudiéramos discutir el tema e ir construyendo salidas. A finales del año pasado, la Corte dictó una resolución a través de la cual se declaraban inconstitucionales algunos artículos de la Ley Federal del Trabajo y se conminaba a la autoridad a llevar a cabo un programa piloto que permitiera el reconocimiento a los derechos y eventualmente su incorporación al Seguro Social. La semana pasada se votó favorablemente ya en el Senado la modificación a la ley y nosotros creemos que en los siguientes meses habrá la posibilidad de que una buena parte de estos 2.4 millones de trabajadoras del hogar puedan eventualmente tener un tratamiento legal diferente. Ese tratamiento legal diferente significará que puedan lo mismo acceder a un crédito, lo mismo recibir seguro social o guarderías o poder finalmente construir su vivienda en un esquema formal. Es un ejercicio donde diría yo el valor de México Posibles estuvo en la capacidad de hacer que este problema fuera visibilizado en otros espacios y pensar que la solución no estaba solo en las finanzas del IMSS, solo en la capacidad tributaria de Hacienda o solo en la voluntad de los legisladores, sino esencialmente en la capacidad que tuviera la sociedad mexicana de reconocer que queríamos hacer algo y darle un trato diferente a esos 2.4 millones de mujeres. Muchas gracias. Vamos a ver, entre los testimoniales que vamos a ver está Marcelina. ¿No está Marcelina? Está Marilú. Está Marilú. Ellos trabajan desde hace, ¿cuántos años? Casi 10 años están trabajando ellos. Nosotros empezamos a trabajar con ellas desde hace 4. Vamos a ver los testimoniales y van a ver a otros que después de escucharlos, a otros miembros de Méxicos Posibles, vamos a platicar sobre la diversidad del grupo. Adelante, por favor. ¿Cómo será México en 2030? ¿Podemos construir un país deseable para la mayoría? Las cosas están tan mal en nuestro país que cuando pensamos que no se pueden poner peor, se ponen peor. Una cadena de problemas que hemos visto en el mundo pasa por la invisibilización de las diferencias. No toda la ciudadanía ejerce sus derechos de manera igualitaria, aunque la ley dice que somos iguales. Nos falta tener la apertura de poder saber que las verdades de otros son iguales o mejores que las nuestras. Méxicos Posibles nace a finales del 2014, cuando empezamos a buscar un mecanismo innovador que contribuyera a acelerar el fortalecimiento institucional. Estoy convencido que esta iniciativa de México Posibles puede poner el ejemplo de cómo en México nos podemos poner de acuerdo para encontrar respuestas a muchos de los problemas que tenemos en el país. Méxicos Posibles es la apuesta a la esperanza, pero con bases. No es una esperanza solamente basada en la fe. Yo creo que Méxicos Posibles se puede convertir en un punto de quiebre en el sentido de que a partir de una forma de dialogar podamos construir el país que todos queremos. Méxicos Posibles está contribuyendo a la manera inteligente de las mejoras del país. La verdad es que creo que hemos construido una red que es invencible. Nuestros objetivos son construir lazos de confianza y un espacio de trabajo plural en beneficio de México. La contribución fundamental de Méxicos Posibles es la creación de los posibles escenarios que pueden darse si se dan ciertas circunstancias en nuestra vida social. Son narrativas que creo que cuando sean difundidas, cuando las conozca la ciudadanía, nos van a permitir identificar señales, ya sea de alarma o señales de que vamos por un camino que nos pueda llevar al destino que queremos. A todos nos preocupa tener un país mejor para todos y por supuesto que eso significa que tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo para movernos en la dirección correcta.
soluciones concretas, porque en este grupo hay personas muy especializadas en sus respectivos temas. Entonces hay una inteligencia colectiva, que es una inteligencia colectiva que evidentemente se puede proyectar a problemas concretos. Son mexicanos, todos juntos trabajando para poder cambiar el país. México tiene todas las posibilidades de que le vaya muy bien o que le vaya muy mal. Va a depender, insisto, de nuestra capacidad de escucharnos y construir una agenda en común. El futuro de México no está escrito, somos corresponsables de construirlo. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Déjenme pedir que me pasen las preguntas para poder dialogar con ustedes a través de este mecanismo, pero quiero que nos platiques, por favor, Elizabeth, sobre esto que hablabas de la colaboración elástica, viendo a las personas que ustedes vieron, a los mexicanos y mexicanas que ustedes vieron, se dan una idea de por qué decíamos que están los diferentes. Hay varios compañeros indígenas. Estábamos hablando del trabajo doméstico, que también a veces se mezcla con el origen de las trabajadoras domésticas, pero hay concretamente ahí está, por ejemplo, una mujer de Nayarit que se llama Tucarima, que la ven ahí vestida. Este es de Guatemala, por cierto, a quien se pregunte, no es mexicano, pero Tucarima va vestida a veces como se viste en su comunidad. Y está también Lucila Servidje, y está Juan Pablo del Valle, y está un guerrillero que purgó condena, un guerrillero que estuvo en la cárcel, y está un miembro del ejército que, no él, pero que su institución estuvo involucrada en espacios de tortura. Vamos a pensar que no hay ahí ninguno que sea responsable de ese tipo de cosas, pero la institución ha sido señalada y a través de la Comisión de Derechos Humanos, que también está ahí Luis Raúl González, que es el presidente, han respondido a señalamientos. Entonces estamos ahí muy diversos y sin embargo hubo la capacidad y la guía para que esos diversos, no nos peleáramos. Bueno, sí nos peleábamos, ¿verdad? Mucho. Nos peleábamos, pero digamos que nos mantuvimos en el mismo, en el mismo espacio, lo suficiente para pensar en el futuro de México, que nos incluyera a todos. ¿Cómo hicieron eso? Bueno, empezando de nuevo, volviendo al libro, la colaboración no es la única opción. O sea, frente a una problemática que les afecta a mucha gente, hay varias opciones que describe Adam en el libro. El primero es forzar. Uno puede decidir de tratar de forzar a los demás a seguir su rumbo, su propuesta, etc. A veces hay gente que tiene que adaptarse. Entonces, yo participé en las entrevistas en 2014 con varios integrantes de México Posibles y un miembro me dijo, que es un líder muy importante de una institución, me dijo, nuestra membresía no podemos forzar a nadie. Entonces, la única opción que tenemos es adaptarnos o colaborar, porque nadie en nuestra institución puede irse de México si no nos gusta lo que está pasando. Entonces, adaptar es otra opción. Un tercero es irse, salir de la situación. Entonces, si no te gusta lo que está pasando, puedes salir de la relación, salir del trabajo, salir del país, etc. Entonces, una cuarta opción, y no siempre la más fácil, es colaborar, sentarte con la gente que consideras enemigos, diferentes, el opuesto de los aliados, y todos, en mi experiencia de México Posibles, llegaron con esta actitud. Ya estamos acá, ni una situación, ni una solución unilateral ha funcionado frente a las 3 I's. Todos estamos tocados por las 3 I's y todos tenemos un rol en enfrentarlos. Entonces, busquemos la manera de hacerlo juntos a través de esta colaboración elástica. Pero y también mucho fue el tema de irnos a los mínimos. A ver, ¿estamos todos de acuerdo en que México tiene un problema con esas 3 I's? Sí.
¿Estamos de acuerdo en que queremos un México con más oportunidades para todos? Sí. ¿Estamos de acuerdo en que nos queremos mover hacia el México responsable y no hacia el México fallido? Sí, sí estamos de acuerdo en eso. Ok, entonces vamos a ver qué es lo que se requiere, considerando que vamos a tener que ceder. O sea, si queremos llegar a soluciones en conjunto, vamos a tener que ceder no solamente unas de las partes, varias de las partes, ¿no? Y entonces, pues ese fue parte del ejercicio. Luis René, esta es una pregunta para ti y va de regreso al tema de las trabajadoras. Dice, ¿cree usted que si se agrega un tipo de incentivo fiscal, tal vez un factor de deducibilidad, esto incentivaría a los patrones a extender cobertura social a las trabajadoras? ¿O cómo provocar que los patrones extiendan esos derechos? Creo que esa es una de las alternativas que se tendrán que discutir. Hemos comprometido con el IMSS la implementación de un programa piloto en las siguientes semanas y meses, y sobre eso habrá que ir ajustando. Desde luego la posibilidad de la deducibilidad fiscal, desde luego la posibilidad de la incorporación de los gobiernos estatales, que una buena parte de los programas que hoy se están focalizando, que se están construyendo para hacer transferencias directas a la población que tiene mayores condiciones de marginación puedan eventualmente, y también construir programas específicos. A mí me parece que hemos construido como la gran categoría de trabajadores del hogar, pero tendríamos que encontrar también, bueno, cuál es exactamente por región o por tipo de actividad el mejor tratamiento que podríamos darle. Solo quiero hacer un comentario respecto a esta idea de la colaboración. Yo creo que el país ha invertido una buena cantidad de tiempo en términos de sus diagnósticos y tenemos bastante claro hacia dónde queremos ir como país, o por lo menos creo que tenemos bastante claro a dónde queremos ir como país, pero no hemos encontrado el cómo, y probablemente la colaboración elástica podría ser una alternativa más a considerar, que es esta idea de tratar de repetir menos que vamos en el mismo barco y empezar a concientizarnos que nos estamos moviendo en realidad no en un barco, sino en bastantes cientos de lanchas y de canoas de diferente tamaño, que no todo el mundo puede ir a la misma velocidad, pero que sería bastante deseable que por lo menos trazáramos una ruta donde cada quien con su fuerza, cada quien con sus alianzas, pudieran eventualmente moverse. Muy bien. Esta pregunta, voy a hacer un preámbulo de Sudáfrica y la primera vez que yo supe de Adam Cajen. Voy a leer la pregunta y luego voy a pedirle a Elizabeth que nos hable de Sudáfrica, porque creo que lo que estoy leyendo aquí, cómo es posible conciliar una posición tan radical de cambio del sistema como la de la actual administración, en donde se crea polarización, y cómo evitar caer en una situación como la que se vive en Venezuela. Antes de que te pase la voz, déjenme decirles que yo trabajaba para una agencia de noticias en Nueva York cuando Mandela estaba a punto de ser liberado. Y no puedo pensar en un momento más dramático de polarización, que eran los negros que habían tenido a su líder encarcelado 27 años y los blancos que estaban en una coyuntura en la que el país les había cambiado, ya no podían mantener el apartheid y no se podían llevar las minas. ¿Quién creen que fue el primero que dijo vamos a traer aquí esta metodología? Los dueños de las minas, los señores de Beers, ¿no es cierto? Y los dos líderes más radicales se juntaron, es decir, los más blancos, los más negros. Ya sé que en Estados Unidos es políticamente incorrecto, estamos en México y lo voy a decir con sus palabras. Los negros y los blancos estaban enfrentados a que tenían que acabar con un sistema polarizante, ¿no? Nosotros llevamos 100 días.
La referencia a otro país latinoamericano que ha pasado más años, ojalá y podamos evitar, pero había una situación así y llegaron a trabajar con ellos y hacer escenarios. El escenario se llama los escenarios de Montfleur. ¿Cómo lograron evitar la polarización que nosotros tememos? No hay que decir que no la tememos. Nosotros tememos la polarización. ¿Cómo la evitaron? Bueno, como dije en la colaboración elástica, es eso de convivir con la tensión y el bienestar de un grupo muy plural. Entonces, en Sudáfrica, como en Colombia, en 96, Adam Kahane facilitó un proceso que se llama Destino Colombia, en donde uno de los organizadores fue Juan Manuel Santos, y luego volvimos 20 años después para llevar a cabo un proceso de post-acuerdo de paz. Ahora, ¿qué hacemos para estar sentados por primera vez con actores quienes vivieron cosas y perpetuaron actos hiperviolentos entre sí? ¿Cómo podemos sentarnos a colaborar? Entonces, una cosa que todos han tenido en común en Sudáfrica, como describe Rosana, en Colombia, acá en México, esta convicción por parte de los diferentes líderes de que habían tratado por vías unilaterales y que no había cambiado la situación, o que estaban en alto riesgo de volverse en situaciones aún más violentas, aún peores, aún más difíciles de las que estaban viviendo actualmente. Entonces, en Sudáfrica, los actores que fueron a participar en Montfleur, a pesar de que les costó muchísimo trabajo, estaban muy conscientes que el país estaba en peligro de una guerra civil, que era un escenario muy factible. Entonces los actores fueron para tratar de evitar que eso pasara. Y un producto importante de Montfleur no solamente son los escenarios, pero sino las semillas de la política económica externa del primer mandato de Mandela. Y en Colombia, los actores de las FARC, el ELN, de los diferentes partidos políticos, participaron de forma súper confidencial, no querían contar que estaban en la misma mesa con otros porque tenían familiares y conocidos que les hubiesen, o que nunca les hubiesen hablado después por haber estado en el mismo salón, pero tenían ya la experiencia vivida y sabían que ya los caminos de violencia, ya los caminos de tratar de forzar nuestra perspectiva, hemos vivido los costos y queremos probar una otra opción. Déjenme decirles que en el discurso de cuando acepta el Premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos, el entonces presidente de Colombia, hace unos años, decía que lo más difícil de estar en estos grupos a veces termina siendo que los tuyos te reclaman que por qué te sentaste con ellos, ¿no? La polarización no viene nada más del otro. Cuando uno se sienta a la mesa con el distinto, de donde tú partes, te reclaman porque estás tratando de no incurrir en una polarización como la que estamos viviendo. Así que el ejercicio empieza por uno, esa es la verdad. Y voy a juntar dos de las preguntas, porque el tema de los trabajadores, de las trabajadoras domésticas o trabajadores, porque está en neutro, sigue buscando respuestas, Luis René, y está para todos, porque creo que hay una visión que podemos hacer. ¿Qué pasa cuando no trabajan solo en una casa? Están cambiando las formas de trabajo en nuestros países. Se hablaba, la subsecretaria de Industria 4.0, yo he dicho en varios foros que no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época, y que el trabajo va a ser uno de los grandes elementos que serán trastocados en este cambio de época. ¿Qué pasa en esta idea del multiempleo? Para empezar, para no quedarnos nada más en trabajadores domésticos, y ahí voy, a ver si entendí bien, que creo que es una preocupación con respecto al seguro social, ¿no? La amenaza de que no haya la posibilidad de dar un buen servicio. ¿Qué impacto tiene para la clase media del costo de esto? ¿Qué regulación se va a hacer? ¿Qué vigilancia? Porque a ustedes que son empleadores
pues, y sabemos que son, o esperamos que la mayoría sean formales, saben que compiten con la informalidad, ¿no? Que no les da seguro social a la gente, pero también sabemos que está cambiando la economía de tal manera que las pequeñas y medianas empresas tampoco están pudiendo entrar, porque a veces los muchachos, no voy a hablar nada más de las trabajadoras domésticas, los trabajadores nuevos no quieren eso y prefieren otros esquemas porque les da más libertad. Es una opción también de libertad el trabajar en varios empleos, ¿no? Sí, lo que trabó durante muchos años la posibilidad de hacer un cambio legislativo era eso, era que le poníamos demasiado foco al patrón y menos luz al trabajador, al empleado, y ahora lo que estamos pretendiendo es hacer al revés. Primero, es importante el acto de formalización, de incorporación y de registro. Eso se puede hacer en línea o se puede hacer directamente por parte del trabajador sin necesidad de la firma del patrón. Podría incluso llegar a presentarse el caso de alguien que teniendo múltiples patrones o esté prestando sus servicios en diferentes lugares, sea menos importante si se llama Pedro o Juan o Juanita la empleadora, y le pongamos atención al trabajador. Y una parte es el registro y la otra parte tiene que ver con de dónde provienen los recursos. Y los recursos creemos que al final, pues desde luego en algún caso se podrán cubrir directamente por el patrón, pero en el otro caso tendrán que cubrirse por el trabajador, que es finalmente a quien le importa en este momento la posibilidad de recibir o ampliar sus derechos y reconocimientos de seguridad social. Pero sí, nada más decir que, ofrecer que si hay más interés en este tema, hay muchas personas del Grupo de Méxicos Posibles que estarían dispuestos a tener un panel en el futuro o tener algunas reuniones en privado si les interesara saber más, pero mi experiencia en Méxicos Posibles es que era un tema muy cultural y después de eso me tocó acompañar a Marcelina en varias de sus actividades de trabajo y me tocaba ver cómo llegaban muchas personas a decirle, oye, pero es que yo trato a las personas que trabajan en mi casa como en la familia. Y entonces ella le contestaba, bueno, ¿tienen seguro? No tienen seguro. Ah, ok, pues es que nosotros más bien queremos tener un seguro, no queremos queremos poder tener un piso parejo, ¿no? Donde no dependa de la buena voluntad de si la persona es un buen jefe o no es un buen jefe, ¿no? Y entonces, incluso para el mismo grupo, nos tomó a muchos 2, 3 años poder cambiar la forma en la que pensáramos y visualizáramos este problema, porque es uno de esos donde para tener el México que queremos, algunos vamos a tener que sacrificar algo, ya sea a través de las finanzas públicas, ya sea a través de distintos esquemas en nuestros hogares o lo que sea, pero es un caso muy claro de cómo a través de la colaboración y del diálogo y del entendimiento y de ir visibilizando puntos ciegos, es la única forma en la que realmente vamos a tener este país ideal en el que tanto nos gusta pensar, pero es un gran tema para poder realmente llevarlo a la práctica. Esa es una parte del México responsable, que ese es el escenario que, digamos, pudiera ser más auspicioso para todos. Déjenme ahora ir al final, estamos acercándonos, y darle seguimiento a lo que dice Vero. Si alguno de ustedes quiere que vayamos a platicar sobre el tema de Méxicos Posibles o sobre cosas concretas como este tema de las trabajadoras domésticas, con mucho gusto. Nos dicen aquí cómo podemos contribuir o participar en Méxicos Posibles y quiero involucrarme, ¿cómo puedo hacerlo? Desde luego nosotros somos un grupo que trabajó de manera intensa y seguimos trabajando en temas que se derivaron de las primeras generaciones. Muchos de nosotros estamos todavía involucrados con un tema específico en el que quien se quiera involucrar está en curso, que es educación. Hay un laboratorio de educación, porque precisamente lo que
se derivó de las pláticas entre todos es que una de las cosas que resolverá la inequidad es, cuando menos, que haya un piso parejo, o aspiremos entre 0 y 12 años a tener algo más de piso parejo. Entonces, laboratorio de educación se pueden sumar. Yo haré el anuncio después, no lo voy a hacer aquí por los anfitriones, de cómo pueden sus empresas o ustedes mismos donar a los fondos. Esto es así. Verónica Vaz, ¿cómo era? Lo perdí. Verónica.vaz@mexicosposibles.org. Ahí pueden tener información de, claro que se necesitan fondos, claro que hay empresas y están listadas, esto es abierto y es transparente, quienes nos han donado. Muchos de nosotros hemos donado en lo personal, también si por razones corporativas no pueden donar corporativamente, todo se necesita para traer a tu Karima de Nayarit, para acompañar a Marcelina, no a la alfombra roja porque se la invitó Cuarón, pero para acompañar a Marcelina a Ginebra. Todo se necesita y se transparenta. Están ahí las cuentas auditadas. Yo creo profundamente que cada uno de nosotros podría cambiar un poco a México si se involucra de manera más activa en este tipo de grupos. Y pienso que hay que confiar en la sociedad civil. Yo no creo que hay que desconfiar de nosotros. Hay que confiar que podemos hacer un México posible. Con eso quiero acabar dándole a cada quien un minuto para idea final, y vamos a estar aquí agradeciendo a los anfitriones, a la pasada dirigencia y a la actual dirigencia que nos hayan permitido hablar con ustedes, agradeciéndoles que creen empleo, pidiéndoles que creen cada vez más, porque en mi opinión, desde mi visión polarizante también, ese es el camino para salir adelante con un México responsable. Luis René. Yo me tomo 40 segundos para hablar rápidamente del laboratorio. El laboratorio es un esfuerzo de 50 personas, donde están representaciones magisteriales, algunas muy radicales, de las que fueron capaces de pararle a Pepe los trenes durante algún tiempo. Están las autoridades federales educativas, están 4 secretarios estatales de educación. Hay que recordar que en México la educación es un sistema que opera a través de un sistema de coordinación entre la Federación y los estados. Están participantes de organizaciones de la sociedad civil como Mexicanos Primero y algunas otras. Están académicos, están maestros de calle, directores y gente que logró sus posiciones a través de sistemas de carrera magisterial o de reconocimiento al mérito. Y están empresarios y legisladores y autoridades municipales, en fin. Es un esfuerzo para tratar de ir construyendo, cambiar la ruta del aprendizaje y mejorar las condiciones de niños, niñas y adolescentes. Y los últimos 10 segundos los dedico al tema más importante que me parece que Méxicos Posibles produce, que es la confianza. Es esta capacidad de aprender a cambiar las cosas confiando en los demás. Muchas gracias. ¿Vero? Yo me acerqué a México, o sea, me quise involucrar más en Méxicos Posibles porque me pareció que me parece que es un proyecto de vanguardia, me parece que pocos proyectos están innovando tanto y hay muchas formas de involucrarse. Está el laboratorio de educación, está la página de Méxicos Posibles, que es mexicosposibles.org, ahí pueden encontrar mucho de lo que hemos hecho. Y hay personas que nos han ayudado a conseguir recursos, pero también hay personas que han voluntariado su tiempo y hacia el futuro esperemos que vaya a haber más generaciones y hay muchas formas de involucrarse, entonces simplemente invitarlos. Muchas gracias. Y una metodología que usamos en los talleres de Méxicos Posibles, de Colombia, de Sudáfrica, se llama Comida con el Otro. Entonces, si les interesa participar o hacer algo como producto de esta conversación, es una dinámica en donde invitas 8 o 10 personas que piensan diferente y que empiecen la comida dialogando. La idea no es de llegar a ninguna decisión, sino de escuchar al otro. Y muchas veces empezamos con la pregunta, cuéntame sobre la historia de tus papás.
Entonces, si quieren hablar más sobre esa metodología, encantada de seguir hablando, y también mis colegas manejan súper bien esa metodología. Muchas gracias a todos. Trajimos 15 libros y son muchos más ustedes. Entonces, lo que vamos a hacer es darle al grupo de la Cámara los libros, y de verdad, aquí están. Si alguien piensa, estoy segura que oyendo lo del tema de la reforma laboral y la ley que está cambiando y demás, seguramente a ustedes les va a tocar hacer honor al libro y tener que trabajar colaborando con los enemigos. Entonces, por número, yo diría que ustedes vean quién se acerca. Este libro realmente es un gozo leerlo, y te da muchos elementos para negociaciones difíciles que espero que superen con éxito. Espero que el próximo año podamos vernos aquí y muchos de ustedes sean parte extendida de estos Méxicos posibles y estemos todos juntos trabajando por un México responsable. Hagan muchos empleos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Agradecemos a nuestros panelistas por su interesante participación.